Vector M12. El Vector M12 fue fabricado por Vector, bajo la propiedad de Megatech, una empresa indonesia que adquirió Vector tras una toma de control hostil. Su producción comenzó en el año 1995, sin embargo, su presentación fue realizada en 1996, en el Salón del Automóvil Internacional de Norteamérica, en Detroit. El M12 fue una contundente respuesta americana a los superdeportivos europeos de la época. El plano estético estuvo a cargo de los diseñadores Peter Stevens y Michael Santoro, con un diseño inspirado en el prototipo Aptech WX3 que Vector había presentado en 1993, en Ginebra. Y es que Gerald Wigger, fundador de la marca, había patentado el diseño como suyo, previamente a la adquisición de la marca. Las líneas de los autos Vector no habían cambiado mucho desde el primer modelo de finales de los años 70. Este superdeportivo americano tenía una imagen muy característica en su exterior, con marcado perfil en punta de flecha. Contó con faros delanteros escamoteables, luces de dirección, luces antiniebla, y también con spoiler en el parachoques delantero. En los laterales con faldones laterales y espectaculares tomas de aire, las cuales eran inconfundibles. Detrás con luces de freno rectangulares y un alerón de gran dimensión. En la parte baja del parachoques con doble salida de escape. Su escasa altura y considerable anchura, diseñado para maximizar la aerodinámica. Lo que no solo mejoraba su rendimiento en carretera, sino que también le dio un aspecto futurista. Una de las características más llamativas del M12 fueron sus puertas tipo tijera. En su interior el puesto de conducción recordaba a la cabina de un avión F-16, claramente al mirarlo, no quedaban dudas de que era un Vector. Combinó elementos de lujo y funcionalidad, aunque con un enfoque algo peculiar debido a su herencia de diseño y componentes de otros vehículos. Los asientos y otras partes de su interior eran tapizados en cuero, al igual que el volante. El panel de instrumentos con medidores analógicos y cuentakilómetros digital proporcionaban al conductor información esencial sobre el rendimiento del vehículo. Contó con vidrios y espejos retrovisores eléctricos. En cuanto a dimensiones, el M12 mide 4.780 milímetros de largo, 2.019 milímetros de ancho y 1.130 milímetros de alto. La distancia entre ejes de 2.743 milímetros y un peso anunciado de 1.633 kilogramos. La suspensión era independiente en las 4 ruedas, con muelles helicoidales, doble horquilla y barra estabilizadora en ambos ejes. El sistema de frenos contó con discos ventilados con asistencia de vacío, de 320 milímetros delante y 310 milímetros detrás. Las llantas de aleación y los neumáticos eran de 18 pulgadas. Este increíble superdeportivo contaba con un motor central trasero, V12 de 5.7 litros, con doble árbol de levas a la cabeza y 48 válvulas atmosférico, con sistema de inyección, el cual era proveniente del Lamborghini Diablo. Generaba una potencia de 497 caballos a 6.800 revoluciones por minuto y un par motor de 576 Nm, los cuales son transmitidos a las ruedas traseras, por medio de una transmisión manual de 5 velocidades. El Vector M12 lograba una aceleración de 0 a 100 km por hora en 4.8 segundos y una velocidad máxima de 306 km por hora. El Vector M12 fue un superdeportivo que, aunque no alcanzó el éxito comercial esperado, ha sido un símbolo de la ambición automotriz estadounidense de los años 90. Su diseño distintivo y su conexión con Lamborghini lo convierten en un ejemplo fascinante de la historia de los automóviles.